te gusta el café, si te gusta la charla, entonces este podcast es para ti. Este podcast es una recopilación de charlas en vivo en las que mientras disfrutamos de café, también hablamos de arte y diseño. Encontrarás anécdotas de varios artistas y diseñadores que se desarrollan en los diferentes medios, como la ilustración, el tatuaje, el arte urbano, la publicidad, la fotografía y un larguísimo etcétera de posibilidades en el diseño. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Espero que al momento que nos estés viendo te encuentres en perfecta salud. Y pues bueno, te damos la bienvenida a la siguiente charla de Charlas de Café con Pauli, en el que el día de hoy tendremos a un invitado excepcional. Una vez más, nos vamos a sorprender un poquito, no solo con café, sino con un poco de diseño. Voy a presentarles a un amigo muy querido, Jorge Islas. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Hola, hola. Hola, buenas noches, días, mañanas, tardes. Bueno, pues estamos hablando el día de hoy con Jorge. Él es un diseñador, pero además una de sus cualidades que tiene para estas épocas decembrinas y de fiesta es que él, además de ser diseñador, es sommelier. La plática del día de hoy va a ser sobre diseño, pero por supuesto sobre un poquito de vino y sobre un poquito de fiesta. Así es que pues te doy la más cordial bienvenida, Jorge. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos a disfrutar tú y yo de una charla con vino, diseño y un poquito de celebración en este año nuevo. Y entonces en este año atípico, pero gracias, Pau, antes que nada. Pues bueno, vamos a hacer un brindis virtual para todos los que nos están viendo en YouTube. Van a poder revisar nuestro brindis virtual y todo, si nos estás viendo en Spotify, si nos estás escuchando en Spotify. Entonces, bueno, pues solo te estaré contando que ya tengo aquí la botella que estaré sirviendo el día de hoy para que Jorge nos empiece a charlar un poquito. El día de hoy no traigo una taza de café, pero sí traigo una botella y una copa de vino porque es hora de festejar el 2021 y bueno, la mejor forma de hacerlo es con una copa de vino. Y Jorge también salud. Bueno, pues en lo que yo me sirvo el vino, a ver, Jorge, cuéntanos, tú eres diseñador, pero antes de ser diseñador estudiaste gastronomía y ¿por qué? Primero estudiaste gastronomía y después, ¿qué fue lo que pasó para que empezaras a buscar otra carrera y en este caso, ¿qué fue el diseño? Pues mira, yo realmente fui de esas víctimas, por así decirlo, de que se dejó un poquito manipular por esas famosas palabras del diseño está saturado, es mal pagado, porque yo siempre desarrollé mucho gusto hacia el diseño, o sea, todo lo elemento artístico. Mi hermana es músico, por ejemplo, ella es compositora, ella estudió música. Y pues yo crecí con ella también en un ámbito muy musical, muy artístico, y por lo tanto me gustaba a mí mucho todo lo que tenía que ver con el arte. Pero recuerdo que amigos, familiares, el entorno, la sociedad y todo ese tipo de conversaciones de siempre, de toda la vida, que hacían ver el diseño como que una carrera que era muy mal pagada, muy mal valorada, y eso me empezó a hacer desestimarla. O sea, la empecé a desestimar en el hecho de decir, bueno, la cosa no va por ahí. Yo fui de las generaciones que la gastronomía empezó con su mayor boom. O sea, mi generación, yo creo a partir de, estamos hablando de hace más de 10 años, hace como 12, 13 años, empezó a haber el boom de la gastronomía. Antes no había tanto, de hecho no había muchas escuelas. Entonces, empezó a hablarse mucho de que iba a ser una profesión del futuro, de que los chefs ejecutivos ganaban muy bien. Pues me empezó a endulzar un poquito el oído ese tipo de situaciones, ¿no?, que se mencionaba. Es una carrera que me gusta mucho, que la respeto muchísimo, pero yo me di cuenta que no estaba mi vida en la cocina. En la cocina, así es. No andaba por ahí. No era el espacio. De hecho, yo estuve a punto de darme de baja. O sea, en un semestre. ¿Ah, sí? O sea, fue así como que, bye, ¿no? Este no es mi mundo, me voy. ¿Qué pasó? Porque aparte ya teníamos un antecedente en la familia. A mi hermana le pasó algo muy parecido a mí.
Mi hermana empezó a estudiar psicología y de repente un día fue así como que no es lo mío es la música, bye. La música y se fue a música. Porque ella y yo de niños estudiamos piano y ese tipo de cosas, entonces pues, ella estaba muy, muy enamorada ya de la música y dijo, no, la psicología está muy padre, muy bonita, pero no es lo mío. Y se fue, de repente le habló a mi mamá y ya estoy en otro lado. Entonces, huyó de la psicología y me estaba pasando a mí lo mismo. Pero como en mi escuela eran un poquito tramposones en el hecho de que te pedían pagar la reinscripción Así es. con mucha anticipación, ya la había pagado. Entonces, pues como de que no, si te vas de baja, ya no te regresa el dinero. Claro. Como de... Sí, fue así como que en la torre, ¿no? Y aparte, pues la gastronomía realmente nunca ha sido una carrera barata, o sea, siempre es una carrera cara. Entonces yo estaba así como en la torre, me van a colgar en mi casa. Sí. Llego yo con mi batea de babas de... Desheredado. Y obviamente no, ¿verdad? Pero pues obviamente el director me dijo, oye, pues sabes que consume, por así decirlo, el tiempo que ya está pagado de la reinscripción, que era la reinscripción más un mes de clase, y ya después si quieres te vas. Y fue así como que bueno. Y curiosamente, ese semestre tuve yo la clase de enología y vitivinicultura. Ok. Entonces fue así como de que pasa lo que pasa en todas las carreras, ¿no? Que hay como que áreas que te gustan más, hay como especializaciones que te atraen más, y fue cuando yo le vi el rescate a la gastronomía. Yo dije, pues a lo mejor aquí es. O sea, se puede decir que en el momento en que tú ya estabas a punto de desertar, que dijiste, yo ya me voy de aquí, fue que llegó a ti esta parte de la enología y de esta pues enseñanza que te dan, me imagino que en la carrera, y fue lo que dijiste, bueno, creo que sí valdría la pena quedarme por esto, o sea, sí fue por eso lo que te llamó la atención. Sí. Y de hecho fue eso lo que tuvo que ver, porque aparte tuve un muy buen profesor de esa materia. A mí ya me gustaba el vino. Y tuve un muy buen maestro, un muy buen sommelier como profesor, y me provocó que me gustara más, obviamente. Entonces fue cuando dije, no, pues aquí a lo mejor no me puede encantar estar en la cocina, me gusta mucho la cocina a nivel teórico, la disfruto mucho, pero a nivel de ejecutarlo, yo necesito estar en un espacio más abierto, más dinámico, que es lo que me encanta del diseño, ¿no? Que el diseño, pues, uno en un entorno puede trabajar acorde a su creatividad, al espacio, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y entonces te quedaste, o sea, estuviste en se puede decir que primer semestre en sommelier de gastronomía, ibas a salirte, pero te decidiste quedar, ¿cuántos años? ¿4? ¿Cuántos años son No, cállate, no, o sea, la clase de enología fue ya a un año de acabar la carrera, o sea, era de los primeros, o sea, ya estabas a terminar. Sí, por eso te digo que yo me la pensé 2 veces porque dije, no, me van a colgar, porque aparte no llevaba cosa de 5 minutos, o sea, ya llevaba un buen rato de la carrera, ya llevaba un buen tramo de la carrera, o sea, ya faltaba menos de lo que ya llevaba. Entonces, así como que no, me van a colgar. Y sí, yo pensé sí, que... estamos hablando de algo que creo que fue en séptimo semestre, de 9. No, sí, ya estabas a un año de terminar. Ya estaba. Sí, ya te iban a patear si te salías. No, gracias. Sí, ya iba a ser así que no, bueno, que no te pudiste dar cuenta más temprano. Claro. Oye, y bueno, yo me imagino que en ese momento en el que tú, bueno, ya llevabas como el pensamiento de desertar, siempre había algo que no te gustaba, que es lo que tú decías, a lo mejor en la ejecución de estar en la cocina un poco, o en la ejecución, o en qué partes en la que te desencantaste un poquito de la gastronomía, que Pues, tú como persona no sentías que eras para ese lugar. sí, pues mira, es que fue mucho, ahorita hay una tendencia en la cocina muy bonita, muy padre, que los restaurantes empiezan a abrir sus cocinas al público, es decir, ya podemos ver los espacios en donde los cocineros están trabajando, ya también hay mejores instalaciones, pero yo llegué a trabajar en hotelería, en específico en Camino Real, y las cocinas estaban en el sótano, o sea, literal, tú llegabas a las cocinas, no sabías si era mañana, tarde, noche, y el entorno era muy cerrado, no había ni ventanas. Entonces era así como de estar encerrado, literal, yo a veces salía y ni me enteraba que había granizado, que se había inundado periférico,
Ni en cuenta, yo ni en cuenta de estar todo el tiempo ahí, y eso pues solamente a mí me hastió. Claro, fui muy feliz cuando trabajé en eventos, fui muy feliz porque me tocó tratar presidentes y gente famosa, pero sí, me daba cuenta yo que encerrado en una cocina, en las cocinas de aquel entonces, porque te digo, ahorita como que hay una nueva tendencia. Ya a ponerlas en la parte de arriba o ya están un poco más expuestas, ¿no? Sí, ahorita ya está un poquito más abierto, ya te sientes observado. Tienes tu incomodidad, pero pero sí, no, es distinto. Yo me sentía encerrado, yo en las cocinas no aguantaba. Si sentías como niño chino esclavo en fábrica de tenis ahí. De maquila ahí. De maquila 24/24, ¿no? Sí, y literal, porque a veces también era mucho la misma labor todos los días. Obviamente en la gastronomía tú tienes que ir creciendo, como en todos lados, ¿no? Pero suele ser un ambiente difícil. Es un ambiente muy virtuoso, pero sí es un ambiente difícil. Entonces, obviamente, tienes que estar haciendo cosas muy rutinarias y la rutina no... Creo que a los diseñadores gráficos en general la rutina no es algo que nos guste. Que nos guste. Es más, nos atormenta, ¿no? Pero... Y eso es lo que empezó a pasar. Claro, pues salud por eso, amigo, por haber encontrado ese llamado en el camino y además porque fue el vino el que te hizo empezar el camino. Sí, fue el que me hizo regresar. Oye, y bueno, terminas la carrera de gastronomía, ahorita nos vas a contar un poquito de eso, y dices, hablaste contigo mismo y dijiste, no, definitivamente sí me llama la atención las artes, el diseño, y estudias diseño, y cuando llegas a la carrera de diseño, yo me imagino que ya un poquito más tranquilo, ya un poquito más sereno, además con muchos conocimientos de los que podría tener un chavito de 17, 18 años que llega a la licenciatura por primera vez. O sea, tú ya llegas con otra visión del mundo. Sí, claro. ¿Y qué pasa en ese momento? O sea, al momento de que tú ya empiezas a estudiar diseño, ¿qué se siente? ¿Cómo es esto? Pues mira, no fue tan inmediato, ¿eh? Yo terminé obviamente la carrera de gastro, luego me tuve que hacer la especialización para enología y vitivinicultura, y luego, no en vano, hice una maestría que iba muy enfocada al sector, que es administración de negocios. Y luego empecé a trabajar yo como sommelier. Entonces, realmente no me pasaba a mí por ni de chiste volver a retomar. Pasó bastante tiempo, entonces. Pasaron como 5 años. Wow. Pasaron como 5 años. No, como 4. Como 4 años. En los que no me pasaba, ¿no? Y yo ya estaba trabajando como sommelier en un restaurante de alta gama, en un restaurante caro. Y ahí, pues, literal, o sea, la cultura del vino en México está despegando, pero todavía está creciendo. Y el restaurante, aparte, queda muy caro, pues no se paraban luego ni las moscas. Entonces, literal, yo tenía que estar como soldadito porque era el sommelier. Tenía que estar como soldadito todo el tiempo. Y era estar ahí como soldado, era pensar y pensar y pensar qué sería de mí si hubiera hecho esto y lo otro y lo otro. Tu trabajo de meditación. Sí, pues, literal, una ocasión dije, pues no hay clientes, me voy a la oficina y ya que me avisen los meseros si llega algún cliente, ¿no? Me fui a la oficina y ahí me regañaron, ¿no? Me dijeron, tú vigilas a los meseros, no los meseros. Entonces tú debes revisar a los capitanes, a los meseros, entonces tú debes de estar con más razón en la parte administrativa, ¿no? Del restaurante. Sí. Eres un rango que si no está el gerente, pues entonces está el sommelier y tiene que checar todo. Entonces ahí estaba yo como soldadito. Y empecé yo a pensar en qué sería mi vida si no hubiera ido por ahí. Digo, yo amo el mundo del vino, me encanta. Yo a los chicos, por ejemplo, en la docencia les digo, es mi materia favorita, creo que es enología, porque literal se nota que me apasiona, pero obviamente... La ejecución y la parte laboral. Sí, ahí la decepción. Entonces empecé yo a pensar mucho en ello, y fue así como que no, lo tengo que asumir, ¿no? Y obviamente, pues, los primeros con los que yo vi fue con mis papás, ¿no? Decirles, pasa esto. Y ellos, o sea, no, como buenos padres, no se tardaron ni un segundo de decirse,
ya sabíamos. Ya sabíamos. Era muy evidente. Te tardaste como 10 años. Sí, ellos llegaron a insistir, al igual que muchos familiares que me conocían desde niño, decían, es que a lo mejor sí, pero siempre demostró como talento algo hacia el arte. Así es. Entonces, pues obviamente yo en diseño, yo ya llegué, ya grandezón, Ajá. ya, y fui un ñoñazo, o sea, era un Ahora me voy a clavar en esto, ¿no? sí, clavadísimo. Y eso creo que fue bueno. Ajá, sí, Eso fue muy bueno. Digo, por algo pasan las cosas, ¿no? Yo sí. no quiero decir que yo haya ido a tropezones con la gastro, pero pues todavía mi etapa de prepo, cuando estuve en Claro. gastronomía, todavía era así de que vamos a volarnos la clase y ese tipo de cosas. Claro, totalmente. Eras el El peor diseño, compañero no, que el no podía diseño tener. sí. Hay que irnos, el maestro no llega. No, Jorge se va a quedar. Sí, no, literal, sí, yo. Y de hecho, gracias a mi segunda carrera, gracias al diseño, es que yo empecé a tener gusto por la docencia. Ah, Gracias a eso, porque pues, obviamente yo le llevaba a mis compañeros 5 o 6 años de claro. docencia. Entonces, pues, obviamente yo les hacía estudiar, les hacía incluso repasar cosas de básicas. Como que cultura general, amigos. Sí, sí. De ahí salió la docencia. Qué genial, pues salud por eso. Pues muy bien, pues estamos hablando con Jorge Islas, él es diseñador y sommelier. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en Spotify o nos están viendo en YouTube. Les recuerdo nuestras redes sociales que son charlas de café con Pauli y @Pauli_oso en Facebook, así como Pauli Ilustrada en Facebook y en YouTube como Paulina Osorio. Espero que estés disfrutando esta charla tanto como nosotros y pues bueno, no te vayas porque vamos a hacer un brindis y sobre todo algo que le apasiona a Jorge, que es que vamos a hablar sobre vino, porque de eso se trata la charla de hoy. Y el diseño, amigos, es el pretexto, nada más. Y pues bueno, a ver, cuéntanos. Entonces, entras al diseño y descubres un mundo totalmente diferente y ahí es cuando ya dices, ¿esto es lo mío? O todavía no, porque el diseño también tiene sus bemoles. O sea, en el primer año llega a ser un poquito como el filtro, ¿no? Para muchos. Sí, Y sí. también te cuestiona muchísimas cosas y además también te prueba, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate que sí no dudé ni un segundo. O sea, desde que me inscribí estaba yo ya fascinado. O sea, ya estaba así de que no, pues esto es lo mío. No, Ujú. no dudé. Afortunadamente no tuve diseño editorial. Digo, yo respeto mucho el diseño editorial porque es el padre o la madre del diseño, Es pero, riquísimo. pero no es mi fuerte. No disfruto mucho el diseño editorial yo en particular. Entonces, afortunadamente no empecé con diseño editorial, pero creo que ni con eso lo hubiera dudado, ¿eh? Sí, ya estabas en lo tuyo. Yo ya estaba, obviamente me gusta mucho el arte, entonces de las primeras clases que es común que se tengan, pues Ujú, tienen que ver con la historia del arte, y pues yo estaba ujú, fascinado. sí. Entonces, pues no dudé, ahí sí ya no hubo duda. Ajá. ¿Y qué A otra ver, cosa te gustaba más de tu carrera? de diseño creo que sí, a mí me gusta mucho, y eso es algo que siempre cuando me preguntaban, oye, gastronomía y diseño, y hasta la fecha, ¿no? Cuando a Ujú, mucha gente que se llega a enterar de esta situación me dice, oye, pero no tiene nada que ver, o sea, hay tecnicismos que obvio no tienen nada que ver, ¿verdad? ujú. Obvio, pero ambas son carreras que son totalmente creativas. No hay Así más. es. La gastronomía, obviamente, cuando alguien la estudia, la debe proyectar no solamente para ejecutar como una maquinita en un restaurante, sino también para ser creador de un platillo, de un concepto, de una tendencia, etcétera. Entonces, ahí yo siento que se une el diseño y la gastronomía en situaciones creativas, Así en es. situaciones de que pues son tus creaciones, tiene tu estilo, tiene tu mano, tiene tu toque, y eso es lo que a mí me gusta de las dos, o sea, Y las tienes, dos son. y tienes que resolver el problema con los conocimientos que tienes, pero basado siempre en un método y, por supuesto, los ingredientes, cómo mezclarlos y Exacto. después cómo ejecutarlos, ¿no? Y creo que ese es en el diseño también, ¿no? Así la Biblia. Y de hecho, yo creo que los alumnos no me dejarían mentir. Ajá. Yo lo que amo del diseño es esa investigación previa, esa semiótica.
Ajá. El hecho de hacer semiótica creo que es lo que más disfruto en el diseño, que es así como de, esto está por tales y tales razones, Así es. se argumenta bajo este estilo, se preguntó al cliente, se aterrizó este tema, los temas también que tienen que ver con la gestalt, ¿no? Con la percepción y todo ese tipo de cosas que yo disfruto muchísimo del diseño, que es lo que para mí le da la razón de ser, ¿no? El que cada obra tenga, por así decirlo, una historia que aparte de ser personal, obviamente vaya a ser funcional para terceras personas. Y que es igual en la cocina, ¿no? Porque ahorita está mucha Exacto. tendencia de hacer estas presentaciones de los platillos, ¿cómo me dicen? Emplatar, emplatillar, ¿cómo Sí, dicen? sí, el emplatado, súper Emplatado, y contemporáneo. que justamente tiene que ver también con una apreciación de lo que es el color, la textura en el platillo y de cómo esa psicología del color que tanto te enseñan en la carrera radica muchísimo en cómo presentas tú el platillo, cómo lo estás acomodando y qué impresión le va a dar al cliente o al comensal y se le va a antojar, ¿no? Se lo va a comer y que así mismo sea como intuitivo, ¿no? Esta forma de acomodarlo y de cómo él debe de comenzar a degustar, ¿no? Lo que estás, lo que tú le estás presentando y creo que sí tiene que ver mucho con el diseño también, ¿no? O sea, tú le estás presentando un impreso, un cartel con colores, formas, tipografías, un texto y el mismo, ya no es comensal, pero el espectador ya sabe o tiene que intuir, ¿no? Cómo lo lee, cómo lo va a decodificar y cómo lo va a él mismo a comprender, ¿no? Exacto, sí, sí, justo Es eso. muy Es la actualidad de la gastronomía, ¿eh? Y yo debo de confesar que a mí no me tocó tanto esa gastronomía, me tocó una un poco más conservadora. Es lo hecho, yo muchas veces digo, o sea, yo todavía estudié cuando el timbal de arroz era bien visto. Ahorita el timbal de arroz es así como que es timbal de arroz igual a fonda, o sea, ya es así como que sí, claro. ya no es así. Igual también, yo estudié gastronomía cuando 3 puntitos corridos con un palillito era así muy atrevido, un salseo. Y Ajá, ahora pues ya hay brochazos y ajá, cosas que van mucho a la textura, a lo visual, así que obviamente involucra el diseño. es. Y también hay fotos gastronómicas, o sea, hay cosas que indirectamente se relacionan mucho, más de lo que podría parecer. Más de lo que podría parecer. Y creo que todo gastrónomo necesita a un diseñador y a un fotógrafo de, de comida, ¿no? Y creo que todo diseñador necesita comer bien. Necesita inspiración, y la inspiración puede ser sensorial. Así es. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta hacer en diseño? Pues en diseño disfruto, yo creo que de las cosas que más disfruto sí es identidad gráfica, precisamente porque, bueno, yo suelo trabajar mucho con la semiótica, me gusta, como te decía hace ratito, o sea, me gusta mucho hacer un elemento, una identidad que apele a la historia de alguien o de algo, Uh-huh. es lo que más disfruto. También me gusta mucho hacer señalética, por todos los estudios que también implica, Así porque es. no es solamente como de sentarme a diseñar, sino que también es como de ver muchos otros aspectos que lo van a construir. Sí, toda la parte académica de la investigación, de conocer el cliente, estar en el lugar, ¿no? Saber dónde se vería mejor, los colores, la historia misma, ¿no? La misión, la visión. Exacto, o sea, toda esa estructura, verla en la meta, es lo que a mí me gusta mucho del Así diseño. es. Creo que Pues es como... sí, pues tampoco te metiste con un área tan fácil, ¿eh? En el diseño. O sea, a lo mejor nosotros como diseñadores lo vemos en esta parte de la disciplina como integral, pero sí hay ciertas áreas que son como de mucha fuerza y hay unas que son como las que siempre sobresalen, que es la publicidad y las que todo el mundo quiere hacer porque es como la parte snob del diseño, Ajá. pero creo que la señalética es una parte también muy poco, pues también no sé si, ¿cómo se podría decir? Que casi a nadie le interesa o que casi nadie quiere hacer, pero que siempre está ahí, ¿no? O sea, la más vista, pero menos vista, ¿no? Sí, claro, y que bueno, que también aquí no andamos como que yo creo muy bien en ello, Es- pero sí, sí es compleja en ese aspecto. Sí, falta mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Incluso yo hace poco que viajaba en el Metrobús, bueno, tú vas al metro y la señalética de las primeras líneas del metro es impecable, ¿no?
O sea, no te pierdes, vas hacia el lugar correcto, las direcciones, te dicen hacia dónde va el mapa, todo esto, pero ahora te vas al Metrobús y yo no sé en qué estación estoy, ¿no? O sea, cuando llegué a la estación, si la señorita del pronter o del que tienen arriba que te está diciendo qué estaciones no sirve, yo no tengo idea de qué estación me voy a bajar o si ya faltan muchas, porque aparte el sentido de las mismas estaciones está incorrecto al que tú vas, ¿no? No como exacto, o te tienes que agachar, ¿no? A mí me pasó, sí. me tiene que agachar porque no, o sea, agachar un montón para poder ver el letrerito de la estación y así como de no, bueno. Ajá, y fíjate que, bueno, ya como considerándolo bien y haciendo un análisis frío, tienen un mal diseño, o sea, perdón señores del metro, ¿sabes? Pero tienen un mal diseño de señalética que además a ti como usuario te complica la vida, porque entonces no hace que te acerques a la puerta, ¿no? Hace que te des cuenta que ya estás en la estación justo cuando ya cerraron la puerta y te de hecho. Y no puedes bajar porque necesitan subir la gente, hace que pues tú, pues que llegues tarde y que a lo mejor te tengas que regresar o que tú mismo no tengas una experiencia favorable en tu traslado, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor mucha gente no lo ve, pero sí lo vive todos los días y eso es gracias al diseño, amigos. Sí, no, ahorita que estamos en épocas de pandemia, la otra vez yo vi un meme que era justamente de diseñadores, así como que, bueno, y se necesitan médicos, se necesitan muchas actividades esenciales, ahorita, que obviamente es obvio, pero como que dejaban muy, muy lejos al diseñador y así como que, pues, no crean, no se me hace. Porque si alguien puede ayudar a que la gente entienda un mensaje más rápido con una infografía o justamente a dirigir un flujo de personas, pues si alguien puede hacerlo de una forma estudiada, no nomás así por intuición, es un diseñador gráfico. Totalmente, sí, del simple hecho de decirte, de poner un color en un semáforo o de presentar una campaña de Susana distancia o presentar una campaña masiva informada sobre los pasos que tienes que seguir para salir a la calle, cómo usar el cubrebocas, ¿no? Una infografía de cómo se usa el cubrebocas, una infografía de cómo se debe de hacer pues, la limpieza de manos, todo esto tiene que ver con un recurso elaborado por una persona especializada en justamente comunicar, ¿no? Comunicar todos estos procesos o todos estos pasos adecuadamente y que no te dejen cabida a la duda, ¿no? Así de, ay, sí lo estoy haciendo bien o sí es así, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y más que somos una sociedad, un país que tiene todavía muchas culturas, o sea, que tiene que mandar mensajes claros gráficos, ¿no? Porque tenemos todavía muchas lenguas, digo, eso es muy bonito, pero también es un pequeño obstáculo para poder hacer todo genérico y pensar que todo el mundo lo va a entender de la misma forma. O sea, sí amerita un trabajo gráfico mejor hecho y más pulido, para poder ser también inclusivo en todas las zonas, ¿no? En todas las culturas. Sí, y volvemos a la línea del metro, ¿no? La 1 y la 2, ¿no? O sea, tú no tienes que saber leer para saber que vas a la Candelaria, ¿no? El lugar de los patos. No tienes que saber leer para saber que vas al Zócalo, ¿no? No tienes que saber leer para saber que vas a Pino Suárez, al lugar de la pirámide, ¿no? ¿Dónde está la pirámide? O sea, no tienes que saber leer para saber que vas en un sentido contrario, ¿no? O al que tú eliges. O sea, simplemente te guías por el dibujo, ¿no? Y si tú vas a otra parte del mundo, tienes que leer el lugar a donde vas, tienes que ver el mapa para saber si vas en esa dirección. Y además, bueno, yo me llegué a equivocar en algunas estaciones fuera de México, no sé si te pasó a ti, pero era así como de, diablos, o sea, ¿dónde está mi dibujito de la pirámide? ¿Dónde me tengo que ir? Y pues no, te pone el nombre de la estación y el color, pero a veces pasan diferentes trenes en un mismo andén, ¿no? Y entonces es así como de, me guío por el color, me guío por el nombre, me guío por la dirección, ¿dónde estoy? Y te perdías muy fácil. Sí, que no es solamente de que me cruzo y ya estoy del otro lado, ¿no? Porque sí. Se va a pasar.
y más de una vez. Exactamente. Entonces, la particularidad que justamente tiene el metro de la Ciudad de México es, no es por presumir amigos, pero es que justamente los dibujitos, ajá, que son estos pequeños simbolitos, ¿no? Que tiene el metro, te indican en dónde estás, hacia dónde vas, en qué dirección, y además las flechas, ¿no? El sentido, o sea, todo esto creo que te habla de una intuición que no es intuición, es que el diseñador te está marcando por dónde es el camino y se hizo un estudio previamente para que tú sepas qué tren tomar, ¿no? Sí, todo un trasfondo que a veces no vemos, ¿no? Así es. Y que incluso nosotros mismos como diseñadores lo valoramos, pero también incluso no necesariamente todo el tiempo. Así es. Cuando ya les escarbamos decir, órale, pues, esto es un trabajo, Ajá. toda una complejidad. Pues salud por el diseño y por la señalética que nos hace llegar a tiempo al trabajo. O por la horrible señalética que nos hace tardarnos más tiempo, ¿no? Pues sí, creo que sí tenemos que hacer un poco de conciencia en eso, que el diseñador sí es parte muy importante de una sociedad, de una cultura, porque justamente es el que va a retomar todos esos símbolos, todas esas imágenes, las va a decodificar, las va a codificar para que tú tengas una guía, ¿no? De lo que estás, o a dónde quieres llegar, de lo que quieres hacer, o de la información que otro sector de la población quiere que tengas, ¿no? Sí, y claro, creo que eso es romper esos estigmas y lo mismo me pasaba a mí con la gastronomía, ¿eh? Yo cuando le decía a gente, estudio gastronomía, cocinas, galletitas, pastelitos, no, pues estudio diseño, dibujitos, pues, así o sea, no es galletitas y pastelitos, no es. Así es. Sí, porque por ahí dicen, ¿no? Que ser un buen cocinero no solo implica saber que vas a hacer un platillo, sino saber cómo mezclar todos los ingredientes, la química que esos ingredientes te va a dar para que el platillo sepa bien, ¿no? Tenga buena textura y que no te haga daño, ¿no? O sea, todo lo que va involucrando en esa mezcla es la experiencia que tú vas a tener al final, ¿no? Cuando tú pruebas ese platillo y dices, es que me sirvieron unas enchiladas de Jamaica, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a comer la Jamaica? Cuando tú en tu concepción del tiempo y el espacio, la Jamaica no es para comértela, sino es como para tomar agua o algo así. Y eso también te da otras oportunidades de percepción acerca de lo que tú creías, ¿no? De lo que es la comida, ¿no? También. Sí, claro, y lo mismo es igual en el diseño, como lo decías hace ratito, ¿no? O sea, es un conjunto de ingredientes que no solamente es de mezclar por mezclar, ¿no? O sea, no es así de colores, pues avientan colores nomás de a gratis. Claro. ¿No? O sea, tienes que saber qué, ¿no? Y para qué, y bajo qué esquema, y bajo qué patrones, exacto, y métodos de impresión, y todo lo complejo que también es. Sí. Oye, y hablando del vino, porque si te invité a esta charla, fue con... Sí. Fue con ese pretexto de vamos a hablar de diseño, pero también vamos a hablar de vino. Algo que me gusta mucho, mucho, mucho después del café es el vino. Y creo que a mucha gente pues también le pasa lo mismo, a ti más. Entonces, cuéntanos un poquito sobre el vino, porque esto fue lo que te hizo quedarte en la carrera de gastronomía, hacer una especialidad y una maestría. ¿Qué pasa con el vino? ¿Qué es el vino? Mira, el vino es, bueno, hay corrientes en el mundo del vino, palabras que a la gente luego se le hacen muy extrañas escucharlas. Una de ellas es enología. La enología es, precisamente como tiene el término logos, es una ciencia, pero también es denominada arte de elaboración del vino, la ciencia y el arte que estudia la elaboración del vino. Eso quiere decir que también para muchos la concepción o la producción del vino es un arte, es un elemento artístico. ¿Por qué? Porque obviamente está controlado por un enólogo y ese enólogo estudia cómo se comporta la planta, cómo se comporta la uva, cómo se comporta el suelo, cómo se comportan muchos factores que van a determinar el vino, su acidez, su azúcar, etcétera, y él, por así decirlo, crea esa obra. Entonces, por eso es que la enología pocas veces la gente escucha ese tipo de palabras,
pero es una palabra muy importante porque también el vino podríamos considerarlo que es como una obra de un artista, en este caso el enólogo. El vino como tal, y eso yo siempre lo menciono e insisto, nosotros somos una cultura y no sé si tú, Pau, en tu familia, sobre todo en generaciones ya de abuelos o tíos abuelos, estaban muy acostumbrados a decirle vino a toda bebida alcohólica. Ajá, O sea, sí. hablaban de ron y ya trae el vino. Saca el vino, así es. Y eso es muy, muy, muy erróneo. El vino solamente es uno. Y el vino es una bebida fermentada resultante de, obviamente, la fermentación del azúcar con la levadura por el mosto del jugo de la uva. Solamente ese es el vino. El vino no puede ser que vino de durazno o vino de piña o vino de manzana. Eso no vino es. de manzana, claro. Solamente el único vino es la bebida alcohólica resultante de la fermentación del mosto del jugo de la uva. Esa es su definición. No los compren, amigos, no son vino. Si esos booze y esas cosas, son licorcitos. Licorcitos a lo mejor fermentados, pero no pueden considerarse como el término correcto es licor, entonces. Sí, habría que ver su proceso de elaboración, ver si son un fermento o ver si es un destilado, pero sí, vino solamente es uno, que es el que viene la fermentación del mosto del jugo de la uva. Oye, ¿y el vino tiene cuántos mil años? O sea, lo encuentras desde la Biblia, lo encuentras o sea, ¿cuántos milenios tiene el vino? ¿Y por qué se ha vuelto tan popular el vino? Bueno, el vino no hay como tal así fecha decretada de su creación, porque se dice que fue un descubrimiento fortuito, incluso de la prehistoria, ¿no? Ni siquiera de antes de Cristo. O sea, bueno, sí, obviamente mucho antes de Cristo. Estamos hablando de prehistoria. Y se dice que se encontró en Armenia, en un grupo ahora sí que de seres vivos que andaban los nómadas que iban recolectando pues frutos, que iban recolectando bayas que encontraban en algunas áreas boscosas, pues se dice que guardaron uvas en una piel de algún animal que cazaron y como buenos nómadas que tenían como áreas de refugio ya establecidas, por el caso de que llegara alguna tormenta, que los atacara algún animal, huían y ya sabían hacia dónde tenían que huir, tenían como sus pequeños guardaditos. Ajá, sí. Se dice que en Armenia se encontró una bolsa de búfalo con pigmentación de uva tinta y las pepitas que traía la uva, lo cual da un indicativo de que ahí se produjo el primer vino en la historia. Sí, como el fermento. Pigmentación. Obviamente, al haber pigmentación, quiere decir que esa uva no solamente pasó un proceso de putrefacción y ya, sino que se prensó a lo mejor por sí sola, obviamente por desintegración, pero se hizo un primer vino. Entonces se dice que de ahí, y el vino ha acompañado a todas las culturas, ¿no? Los griegos, los romanos fueron grandes símbolos del vino. Claro. Hasta dioses tenían. Hasta dioses del vino, claro. Y unas festividades muy locas, pero sí, de ahí acompañó el vino al hombre. Oye, pues agradezco a Baco por tenerte aquí y también porque nos estés hablando de vino. Oye, y el vino en sí, ¿por qué crees que sea tan popular? Porque fíjate que hay como dos personas en el mundo, a las personas que les gusta mucho el vino y a las personas que detestan el vino. Y eso es algo muy constante que me ha pasado, ¿no? Que digo, bueno, no, pues yo prefiero vino que cerveza. Y mucha gente me dice, guácala, ¿no? No me gusta el vino. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe tener ese gusto por el vino? ¿Y cuál es la forma correcta, a lo mejor, de probar un vino para que tú no tengas como estos pretextos de, guácala, el vino está amargo? ¿Qué pasa ahí? Pasa lo mismo con el café, déjame decirte. Yo soy amante del café también, igual que tú, y sí, lo mismo. Yo es un tema polémico para mí hablar con alguien que le pone azúcar. Cuando yo me topo con alguien que le pone azúcar al café, es así como que no, ya, bye. No es cierto, pero sí es así como de, no, pues entonces no estamos disfrutándolo igual.
En el tema del vino, por ejemplo, versus la cerveza, lo que también ahí hay un tema que yo siempre he observado, que es una etiqueta que se le tiene al vino desde una perspectiva un tanto clasista, por así decirlo. Mucha gente piensa que quien toma vino es alguien que tiene dinero y si bien obviamente es más caro que la cerveza, pero hay lugares y hay vinos que se le denomina precio-calidad, que tú puedes consumir vino sin tener inversiones muy fuertes que desembolsar. Es uno de los primeros aspectos que mucha gente hace como que relegar al vino porque le ponen el sinónimo de persona que toma vino es igual casi a persona a burguesa. de la nobleza, ¿no? Casi. Discúlpenme, pero sí, amigos. Pero no tanto, sí, si bien es más caro, pero no tanto. Otro aspecto sí tiene mucho que ver que para disfrutar el vino de mejor forma, porque hay mucha gente que toma el vino y de repente así como, está súper amargo, o está muy seco, no me gusta. Para aprender a tomar vino se tiene que hacer de una forma gradual, no es de que vayas y agarres cualquier vino. Mucha gente agarra así el vino, o sea, lo ve y está en promoción, agárrate el que está en promoción. Y no se fijan que a lo mejor es una cepa que es un tanto más astringente, o que es más corpulenta, o que es más seca, y por obvias razones no le va a gustar. El paladar mexicano tiende a ser un paladar muy dulce. O sea, los mexicanos nos gusta mucho, yo siempre es un tema eso, o sea, el vino, sí existe el vino dulce. En el mundo del vino, en el mundo de la enología, no es muy bien visto, eso lo debo de los enólogos, los sommeliers, el mundo del vino dulce lo ven como vino dulce es igual aficionado. Un buen sommelier, y eso es importante mencionarlo, un buen sommelier siempre tiene que tener muy claro que el mejor vino es el que a ti te gusta. Esa es la frase que debe de tener tatuado un sommelier. No puede ponerse un sommelier a decirle a una persona, ay, lambrusco, ay, guácala, no, le gusta el lambrusco, es el mejor del mundo, entonces. Esas son las primeras premisas. Pero sí, yo creo que mucho tiene que ver que obviamente faltó mucha cultura enológica en nuestro país. Así es. Y por eso mismo a la gente no siempre va a preferir la cerveza. Claro, porque también es que en otras partes del mundo, llámese Europa, hay vinos en la mesa todo el tiempo, ¿no? Sí. O sea, es como parte de la cultura de en lugar de agua o en lugar de otra bebida, hay vino en la mesa y todo el mundo está acostumbrado a tomar justamente a lo mejor este vino que tú dices que es de comida o es bastante económico porque es muy recurrente, ¿no? Sí. En países europeos que ellos crecen con el vino, pues obviamente ahí es distinto a esa percepción. Es más común. ¿Y cómo debo, cómo debo de saber, cómo debo de probar, cómo debo de comenzar a tomar un buen vino? O sea, ¿qué es lo que tengo que saber? Bueno, el saber, por ejemplo, revisar o catarlo es muy importante para disfrutarlo. O sea, a diferencia de la cerveza, el vino lleva un proceso de evolución en copa. La cerveza casi nosotros cuando la servimos de forma inmediata la podemos consumir y sí, hay cervezas artesanales ya muy estructuradas que requieren ya copas. Ya requieren un trato o una temperatura específica para que se disfrute de buena forma. El vino no, el vino sí requiere una adaptación al ambiente porque es por así decirlo, como igual que la cerveza, son dos bebidas que podríamos decir que están todavía vivas, por así decirlo, y que obviamente están encerradas y al momento de descorchar nosotros tenemos que dejarles respirar un poco. Claro, la cerveza no modifica mucho por cuestiones de temperatura y por cuestión de alcohol y por particularidades de la cerveza. El vino sí requiere una evolución. Entonces el vino, al contrario a la cerveza, sí siempre es bueno no tomarlo como si fuera agua o como si fuera refresco. O sea, sí el vino debe de descansar un poco en copa para que evolucione de mejor forma. Eso es lo primero, ¿no? O sea, como que el vino no se descorcha e inmediatamente se consume, se descorcha, se deja un ratito respirar
que se dice oxigenarlo, y posteriormente de que se oxigena ya se puede consumir. Para disfrutarlo más, siempre es bueno catarlo. El proceso de cata es un proceso realmente sencillo, realmente no es un proceso complejo, consta de todos los sentidos, que es la vista, el olfato y el gusto, ¿no? O sea, los que lo involucran. Por ejemplo, tú cuando tomes un vino, lo puedes empezar a traducir, por ejemplo, tú ahorita que tienes un tinto, primero con la mirada, ¿no? Al verlo, revisarlo. Si se llegase a ver opaco, si se llegase a ver que no brilla, pues es un vino que a lo mejor es muy viejo o a lo mejor trae defecto. Entonces ya desde ahí empezaríamos mal. Después se revisa algo que es, bueno, que obviamente no se va a poder más que imaginar para quienes nos escuchan, pero siempre es adecuado, y esto también por temas de situaciones polémicas en nuestro país, de vinos o licores adulterados, siempre es bueno mojar las orillas de una copa para revisar lo que se le llaman las lágrimas o piernas, ¿no? Que son esas gotitas que caen que se dibujan en las paredes. Obviamente no se notan tanto ahorita porque también ya la luz no nos... Sí, la luz pero no nos ayuda. eso es un indicativo de la cantidad de alcohol que tiene el vino. Eso es también importante. Ningún vino puede rebasar 20% de grado alcohólico. Si lo rebasa, eso ya es destilado, ya no es vino. Ya te engañaron, amigo. Entonces, esa es la primera pauta. Para no meterme en tanto tecnicismo, lo siguiente es el olfato. En el vino se traduce con 3 narices, se le llama así, que son 3 fases olfativas. La primera, que es la fase primaria, que es con la copa técnicamente quieta, y suelen ser aromas típicos de la uva. Aquí va a haber aromas frutales en caso de cualquiera de los vinos, llámese blanco o tinto. Suelen ser aromas muy típicos de la uva o de la cepa. Esto, obviamente hay diferentes cepas blancas, hay diferentes cepas tintas, y cada una desarrolla diferentes aromas. Después se debe de oxigenar. El oxigenarlo es girarlo un poco en la copa para que las moléculas se muevan un poco más y por así decirlo, tenga contacto con el oxígeno. Se vuelve a llevar a nariz y va a haber un poquito de cambio, va a haber una evolución. Esos son los aromas secundarios. Esos aromas nos van a hablar un poquito más del proceso de fermentación. Ahí nos va a decir si el vino estuvo bien fermentado, si estuvo bien manejado, si se tuvo que usar azúcar, si se tuvo que usar levadura. Ahí se va a denotar un poquito. Hay aromas ahí como de pan o ese tipo de aromas. Y por último, la tercer nariz ya involucra un poco dar un sorbo. Se da un sorbo, se hace literal como si fuera enjuague bucal, no se traga luego, o sea, el sorbo se moja por toda la boca, por todas las encías, y luego se pone una cunita de vino en la lengua y se respira por la boca y se exhala por la nariz. En ese exhalar vienen los aromas terciarios, que son los aromas que vienen de un vino en barrica, el tiempo que pasó un vino en barrica. Obviamente, esta cata, o sea, ese proceso de cata funciona para alguien cuando va a degustar el vino, para ver su estructura. No es solamente una bebida que sea de que la toma me gusta, no me gusta, no. Se tiene que estudiar su estructura. Si huele muy alcohólico, si huele muy afrutado, si a lo mejor tiene aromas a pan o a fermentación o a levadura, y todo eso se analiza para poder concluir. Así por eso técnicamente no es una bebida que sea así como de me gusta, no me gusta. Técnicamente, para que decretáramos que me gusta o no me gusta, tendríamos que primero cumplir un círculo de cata. De cata, claro. de conocer otro tipo de vinos, ¿no? O sea, de conocer varios tipos en su... Exacto. Y de entender nuestra sensación de la lengua también. La lengua, obviamente, nuestras papilas gustativas, dependiendo de la zona de la lengua en la que se encuentran, son más sensibles a algunos sabores. Entonces, por ejemplo, en la punta está el dulzor, a los lados de la punta está el salado, en medio está el ácido, y el amargo ya está la parte de atrás. Y en el centro está el famoso sabor umami.
que es el sabor que para muchos es perfecto. Okay. Lo interpreta. Entonces, cuando nosotros damos un sorbo al vino, ese hacer como gárgaras en la boca, también involucra que la lengua, nosotros nos pongamos a detectar qué parte de la lengua el vino está estimulando más. Y se detecta como pequeños toquecitos. Ajá, sí. Ahí es cuando uno dice, este está más dulce, está más ácido, bla, bla, bla. Y aparte, ¿qué concentración o qué atención tienes que tener en tus sentidos, ¿no? O sea, yo siento que es algo, pero totalmente sensorial y tienes que concentrar toda tu atención en lo que tu lengua está sintiendo. Eso es algo interesante. Es algo muy, pues totalmente como en las películas de Disney, como Ratatouille, ¿no? De viajarse en aromas y sabores. Sí. Va por ahí, va por ahí. Realmente el vino, por eso lo que te decía hace ratito, ¿no? Por eso para muchos el vino, o más bien la definición de enología es también catalogada como arte. Así es. Por eso, porque cada vino es distinto. Totalmente. Se comporta de forma distinta. Que es lo mismo cuando ves una obra de arte, tú que das historia del arte, ¿no? Que ves una obra y no es lo mismo verlo con unos ojos de artista, de creador y con todo ese bagaje y ese conocimiento que tienes por detrás, que solo verla como un simple espectador y decir, está padre, la mujer que está ahí, va, te vas, ¿no? Exacto, sino que te quedas, ¿no? Y es lo que pasa con el vino, ¿no? El vino se queda en tu lengua, tú lo sientes, lo analizas, lo sensibilizas y entonces puedes llegar a una deducción o una conjetura. Y lo mismo pasa con un cuadro. O sea, tú lo ves, te quedas, te sientas, disfrutas el color, disfrutas el trazo, disfrutas la forma, disfrutas la luz incluso que te le está dando al cuadro. Y es como tú haces ese proceso artístico tuyo, ¿no? Sí, claro, exacto, justo, es una excelente referencia, de hecho. Mientras decías eso me hiciste pensar en el arte contemporáneo, ¿no? Que mucha arte contemporánea es así, que vemos así cosas tiradas en el piso, es así como que, ¿y eso qué es? Pues lee la ficha, métete un poquito de qué es. Investiga sobre el autor, porque está ahí todo esto, ¿no? Se podrá ver muy simple, pero... Bueno, en estas épocas de fiestas, Año Nuevo, también las combinaciones, ¿no? Porque, bueno, cuando yo te hablé del vino al que iba a usar el día de hoy, me sugeriste combinarlo con ciertos alimentos. Eso también influye mucho en el sabor, o sea, tienes que tener como ciertos alimentos para poder disfrutar más el vino que estás tomando en ese momento. Para este vino tú me recomendaste chocolate, que ya se darán cuenta que yo estoy aquí con mi chocolate amargo muy a gusto, nueces y queso, que no traje nueces, bueno, nada más traje almendras. Pero, ¿qué pasa con los alimentos y la combinación del vino? Porque también creo que es un tema importante, ¿no? En el momento en que tú estás en la mesa y pues justamente era por lo que tú tenías que estar ahí paradito como soldado esperando a que la gente llegara y que tú le consultaras, ¿no? Es una consulta más que nada de... Mira, el vino, igual cualquier bebida, cualquier destilado, cualquier, incluso cóctel sin alcohol, existe el maridaje. Hay varias tendencias de maridaje. La tradicional, la más común del mundo del vino, con la que se ha crecido siempre, es pensar que vino tinto va con carnes rojas y vino blanco va con carnes blancas, ¿no? Pescado, pollo. Pero es algo que en la tendencia, como hace ratito hablábamos, en esta tendencia de nuevas ideas, se está empezando a dejar a un lado, se está empezando a relegar esa proyección. Actualmente existen 3 tipos de maridaje y realmente aquí volveríamos al punto de hace rato. Esto va a tener mucho que ver con el creador, el cocinero, el chef, que diseña una propuesta enológica, una propuesta de vino. ¿Por qué? Porque hay maridaje por contraste, que como su nombre lo indica, el objetivo del maridaje de contraste es el alimento borra la bebida y la bebida borra el alimento. Y eso lo hacemos a ti y a mí que nos gusta el café. No sé si tú lo has hecho cuando tomas o comes a lo mejor un pastel que sabes tú que es un poco empalagoso
nada mejor que un café, bocado, café, y así no te empalaga tanto. Negro, y café negro, ¿no? Porque... Café amargo, bien, sin nada de ni media gramo de azúcar, nada. O sea, y ese es un maridaje de contraste, y se puede lograr con vino, con cerveza, con café, con lo que sea, porque lo que hace es contrastarse uno al otro, alimento a la bebida, bebida al alimento. Hay otro maridaje que se llama complementario, que también, como su nombre lo indica, es yo bebida te potencializo a ti alimento y tú me potencializas a mí. Ese es el más valorado para el sector gastronómico, podría yo decirlo. Y por último, las nuevas tendencias marcan un maridaje que se llama proximidad, que la garantía de ese maridaje de proximidad, lo que hace es utilizar la bebida que tú vas a consumir, se usa en el alimento. Ah, sí. Es decir, yo con este vino blanco que tengo, este mismo vino blanco lo voy a usar en la preparación de mi alimento. Y por lo tanto, cuando yo vaya a consumir el alimento, lo consumo con una copa de este mismo vino y va a empalmar de forma perfecta. Wow. Entonces, por ejemplo, para estas fechas, todo está en entender qué es lo que voy a comer y qué es lo que voy a tomar, y también qué quiero lograr, que se complementen, que se contrasten o que se acompañen prácticamente de esencia. Así es. Por ejemplo, alguien que dice, no, pues voy a comer un pavo con un gravy dulce, bueno, pues a lo mejor sería un vino. Si quiero complementario, un vino dulcezón. Si quiero contrastarlo, entonces un vino amargo. Ahí está más o menos la intención. Bueno, pues ahora ya saben qué pedir, qué preparar para estas fiestas de Año Nuevo y de Navidad, si es que nos escuchan el próximo año, porque ya no nos va a tocar Navidad. Pero bueno, oye, pues fue un placer hablar contigo, hablar un poquito de vino, hablar un poquito de diseño, hacer una comparación muy ilustrativa acerca de cada una de las dos carreras, porque creo que las dos carreras tienen lo suyo y creo que se complementan a la perfección. Yo quería hablar contigo justo por eso, porque es muy interesante saber cómo ve el mundo de la gastronomía un diseñador y cómo ve un diseñador, cómo es visto un diseñador en el mundo de la gastronomía, ¿no? También. Y que pues a la larga creo que todas las carreras en sí se complementan, porque como seres humanos pues tenemos un poco de todo, ¿no? O sea, creo que todos hemos ido a comer a un restaurante, creo que todos hemos tenido problemas por no leer bien los letreros en la calle o no entendido bien las instrucciones en un paquete o en un producto, porque pues el diseñador no había diseño, ¿no? En este producto, entonces no entendimos. Entonces, creo que se complementan perfectamente con todo lo que es el quehacer humano, estas dos carreras, y pues me dio mucho gusto platicar contigo y saber un poquito más del vino y saber qué voy a preparar para Año Nuevo. No, pues muchas gracias, Pau, también. Un gusto, siempre un gusto. Y pues bueno, antes de despedir a Jorge, les recuerdo nuestras redes sociales, es @charlas de café con Pauli y @Pauli_oso en Facebook como Pauli Oso Ilustrada. Y bueno, pues síganos, denos muchos like. Jorge ahorita pues no está promocionando nada de sus redes sociales, pero si gustan a un buen sommelier pueden escribir debajo de los comentarios que están aquí en YouTube o pueden escribirme en @Pauli_oso o @charlas de café con Pauli para que lo contacten y lo puedan contratar como sommelier o como diseñador, ¿por qué no? Y pues bueno, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y pues bueno, te deseo un excelente 2021. Espero que todos tus planes con el diseño de la cocina salgan excelentemente y pues salud por tenerte aquí. Y pues hoy no tomamos, acuérdate, cámara. Sí, no. Así. Ay. Es un brindis virtual, amigo. Muchas gracias, Jorge. Cuídate mucho. No, al contrario, Pau. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos en 15 días. Adiós a todos. Bye.
Este es un podcast producido por Pauli Oso. Síguenos en redes como Instagram en Charlas de Café con Pauli y en Pauli-Oso y en Facebook como Pauli Oso Ilustrada, y no te pierdas ninguna de nuestras charlas.